Bienvenidos, bienvenidas. Antes de comenzar, agradecerles la presencia, no la participación. Creo firmemente que estos espacios son necesarios, ya que formarnos en materias relativas al género y las diversidades son primordiales para aquellos que queremos construir, y obviamente la igualdad para todos, todas y todes. Y además agradezco también estos espacios que nos visibiliza a las compañeras, compañeros y compañeras que estamos por ahí en otros puntos de la provincia. Y bueno, por parte lamentablemente de esto, de que la situación que nos está atravesando, nos está brindando herramientas para dar estas charlas federales. Mi nombre es Luciana Sterlini, tengo 19 años, milito el feminismo desde el 2015, con las marchas de Ni Una Menos, que ya mañana se cumplen 5 años. En este momento soy responsable política del Frente de Géneros y Diversidad de Peronismo Militante, soy secretaria de la Federación de Estudiantes Universitarios de La Rioja. Bueno, en la federación y tanto en la orga, en este momento estamos realizados, como todos, creo yo. Estamos recibiendo obviamente los casos y demás, y tratando con la gobernación, con distintas organizaciones políticas para ayudar a las compañeras. La charla del día de hoy es géneros y ciudadanía, géneros y construcción de ciudadanía. Este tema nos plantea que todas las áreas de las vidas son y están atravesadas por el género, y mayormente tratamos de que esta relación entre la normativa y la ciudadanía, por más que tengamos conquistas sociales como mujeres, seguimos teniendo instituciones impactando las desigualdades. Creemos este tema necesario para que necesitamos la igualdad, que conozcamos la relación entre las normas, las leyes y la relación efectiva, la construcción de los derechos humanos en base a los derechos de las mujeres, y también la ampliación de nuestros derechos construidos durante el kirchnerismo, ¿no? Es importante que acortemos estas distancias entre la normativa y los efectos de la comunidad. Por eso convocamos hoy a la compañera de Santa Fe, Maricruz Hayes. Ella es responsable política, peronadora, docente y presidenta de la Asociación Civil, entre otras muchas actividades, ¿no? Antes de darle la palabra, pedimos que los comentarios sean por el chat de la charla, todos los audios estarán silenciados y estas preguntas serán respondidas. Maricruz, te doy la palabra. Bueno, nada, en principio, agradecer esto de poder hacer estas charlas, de federalizar, que es importante que nos demos estas instancias de conocernos y de pensar. Antes, cuando estuve hablando sola, porque pensé que salía, agradecí a las compañeras, a los compañeros y compañeros que se prestaron para conversar básicamente de las políticas de género, de las desigualdades de género que todavía atravesamos las mujeres, así que, y tiene que ver con esto, ¿no? En esta cuestión de que estamos todos en nuestra casa y tratando de ver cómo seguimos igual, colaborando, ayudando, y cumpliendo a la vez con los que nos dice el presidente, esto de cumplir el aislamiento, pero resulta también muy difícil para muchas mujeres en este contexto de desigualdad atravesar el aislamiento, que eso es una cosa que charlamos mucho con las mujeres que hacemos género. Eso me parece que tenía que decirlo al principio porque es importante recalcar esto, que en un contexto de pandemia como el que estamos viviendo, las mujeres en este contexto de aislamiento estamos siendo víctimas de violencia de género, eso que la pandemia no se ha tomado vacaciones, sería en cierta forma. Pero bueno, a nosotros hoy nos toca hablar un poco de lo que tiene que ver con la evolución de la mujer, o sea, de los derechos de la mujer en el Estado argentino, es decir, cómo hemos sido tratadas por instituciones jurídicas de nuestro país. Es decir,
teniendo en cuenta la perspectiva de género y el análisis de género y la categoría de género, ¿no? Evidentemente, si hemos evolucionado un montón en materia de derechos, eso es una realidad, pero todavía falta. Dichas estas cuestiones, vamos a empezar a desandar un poquito cómo nos ha tratado la Constitución del 53, o sea, de 1853, y a raíz de eso, cuál fue el estatuto civil de la mujer en ese marco de esa Constitución de 1853, y cómo fuimos evolucionando en los derechos civiles, en los derechos políticos, y en los derechos también, cómo nos ha tratado el derecho penal también, porque la verdad que, o sea, si el Estado ha legitimado o no ha deslegitimado lo que denominamos hoy el patriarcado, ¿no? Porque la categoría de género y la perspectiva de género, precisamente lo que nos permite es una política efectiva, indispensable para desmontar los mecanismos de reproducción del sistema patriarcal. Y evidentemente el Estado que se ha gestado desde 1953 en adelante ha sido un Estado capitalista, colonial y patriarcal. Hay que decir que las instituciones han sido patriarcales. Ya vamos a ver por qué. ¿Cómo fue ese tratamiento de la mujer en el Código Civil y también en el derecho penal? También incluso en los derechos laborales y demás. Bueno, empezamos con la cuestión del 1853. ¿Cómo enmarcamos esa Constitución de 1853? Bueno, esa Constitución hoy, claramente, como dijimos, era una Constitución enmarcada en los principios del constitucionalismo clásico. Solamente se garantizaban los derechos civiles y políticos, o sea, el constitucionalismo clásico era un constitucionalismo de primera generación, de cierta forma, donde se garantizaban los derechos civiles y los políticos también con carácter restringido, muy restringido, obviamente. Esta Constitución, que a la vez venía a instituir un sistema que era la expresión de la clase dominante, era una Constitución oligárquica, instituía precisamente, como decíamos, normas que se alejaban de la cuestión de la igualdad de derechos. Sabemos que si bien en el artículo 16 de la Constitución se habla de todos somos iguales ante la ley, esa Constitución dice eso, pero es una igualdad formal, una igualdad que no alcanzaba a las mujeres, y tampoco, hay que decirlo también, tampoco a todos los hombres, porque era una Constitución oligárquica. Este sistema que se consolida con la generación del 80, obviamente. En este marco, en esta Constitución, que como dijimos, una Constitución oligárquica y patriarcal, se sanciona también el Código Civil. ¿Cómo se da la sanción del Código Civil? Mitre le encomienda a Vélez Sarsfield, al doctor, nos enseñan en la facultad que es el doctor, Dalmacio Vélez Sarsfield, los que si hay abogados acá sabrán cómo el estatus de Vélez Sarsfield lo equiparan a la Biblia, o sea, es muy difícil discutir algo de Vélez Sarsfield en las facultades de derecho. Yo creo que si hay abogados acá van a coincidir conmigo en eso, porque incluso pensamos y estudiamos el derecho sin hacerle críticas al derecho, sino que hay que estudiarlo y es lo dado. Bueno, en ese marco, como les decía, Mitre le encomienda a Vélez que la redacción del Código Civil. Este Código Civil se sanciona en 1869 al libro cerrado por el Congreso y entra en vigor a partir de 1871. ¿Qué pasa ahí con ese Código Civil con las mujeres? Bueno, ¿qué va a pasar? Ese Código Civil establece cuál es el estatus jurídico de la mujer, cuál es la relación que vamos a tener nosotros las mujeres con el Estado en el marco del ejercicio de nuestros derechos civiles. En el artículo 55 de ese mismo código se establece la incapacidad de hecho relativa de la mujer. Claramente hoy, a la altura de los acontecimientos, nos va a parecer aberrante. En ese momento, ¿por qué? Porque vivimos y todavía estamos, hay que también decirlo, porque lo que estamos ahora, el feminismo y las políticas públicas con perspectiva de género, lo que se trata es
estamos permanentemente en lucha para despatriarcalizar el Estado, para desmontar las estructuras patriarcales, en ese momento era algo totalmente natural y normal concebir a la mujer que se casaba, darle un estatuto de minoridad, era casi el mismo estatus jurídico que los menores, o sea, porque estaba incluso legislado con los menores, incapaces de hechos relativos, los menores, y la mujer casada, hay que decirlo, mujer casada. ¿Cuál era el efecto que tenía, cuáles eran los efectos jurídicos que tenía de ser una mujer casada con incapacidad de hecho relativa? Bueno, que todos los bienes de la sociedad conyugal eran administrados por los bienes. El artículo 57 también establecía que toda la representación de la mujer para celebrar cualquier tipo de acto jurídico necesitaba el consentimiento o el asentimiento del cónyuge. Ese fue el estatus de la mujer para Vélez, o sea, una incapacidad de hecho relativa, un estatuto de minoridad, y obviamente, como decimos siempre, era el Estado legitimando la desigualdad entre hombres y mujeres, la desigualdad basada en el sexo, porque no era ni más ni menos que eso, una desigualdad basada en el sexo. Esto es Vélez, Ley 340, Código Civil, incapacidad de hecho. Luego vamos también hablando de la cuestión civil, ¿no? Se va a sancionar en 1926 la ley de los derechos civiles de las mujeres, que es la ley 11.357. Esa ley no va a sacar el estatus jurídico de la incapacidad de hecho relativa de la mujer casada. Vamos a seguir siendo incapaces de hecho relativas. Pero resulta medio difícil decir se va a ampliar cuando en realidad fue una reforma muy restrictiva. Pero se va a dar un poquito de aire en esa cuestión, porque ¿qué efectos va a tener esta ley? Si bien, como digo, seguimos siendo incapaces de hecho relativa, la mujer casada, ¿no? Se establece sí, que las mujeres casadas iban a poder administrar y disponer de los bienes que tenían, o sea, que obtenían productos de su trabajo, o sea, del ejercicio de su trabajo, industria o profesión. O sea, le otorgaba la libre administración y disposición de esos bienes, o sea, de los que obtenía por su trabajo. Obviamente el cónyuge seguía siendo titular, o sea, tendría la representación de los bienes de la sociedad conyugal. Simplemente era así para ese estatus, para disponer de esos bienes. Recién pasarían 97 años entre la sanción del Código Civil y esta norma, esta que otorgó esta pequeña ampliación de derechos. Recién en 1968, con la ley 17711, se reforma, hay que decir que la ley 17711, haciendo historia de derechos de reforma, también se sanciona, y nosotros decimos rápido la ley 17711, en realidad es el decreto 1711, porque se sanciona en el marco de una dictadura militar, en ese momento Aramburu, o sea, de un gobierno autoritario. Obviamente fue el resultado no de las discusiones parlamentarias, no de las discusiones de los foros, no de los apoyos de las mujeres a las normas, ni nada, sino que fue la expresión en ese momento de un Estado autoritario. En ese marco se redacta la ley 17711, que ahí sí se completa el estatus, la mujer, ya sea, cualquiera sea su estado civil, sea soltera, viuda o casada, se elimina la incapacidad de hecho relativo, o sea, se deroga, o sea, recién en 1968 las mujeres, cualquiera sea nuestro estado civil, dejamos de ser incapaces de hecho relativo. Todo hay que decirlo en el marco de una escasa, anula cultura jurídica y política democrática, ¿no? Eso hay que también dejarlo claro. Si bien dejamos de ser incapaces de hecho relativa para el
para el Estado, para la sociedad, lo hicimos en el marco de un Estado autoritario, o sea, las contradicciones, ¿no? Del sistema. Por eso siempre decimos que las normas a veces no tienen no tienen la virtualidad precisamente de transformar realidades y no son el producto de las realidades tampoco en ese momento. Dicho esto, es el Código Civil 1968, dijimos, dejamos de ser incapaces de hechos relativos para lograr la plena capacidad jurídica de las mujeres. Esto es en el marco del derecho civil. Ahora bien, ¿cómo nos ha tratado el derecho penal? El derecho penal no nos ha tratado mejor, quiero decirle que en el marco también en el marco de esta Constitución, nuestro Código Penal es de 1921, sí, hay gente que decirlo, pese a sucesivos intentos de reforma, este Código Penal que tiene muchas reformas, muchos remendos, actualmente es un Código Penal en muchos aspectos de escasa, nula técnica legislativa y muy restrictivo de derechos, hay que también decirlo. Pero bueno, este código, el código que decimos que está vigente, que es de 1921, tenía, por ejemplo, penalizaba el delito de adulterio. Y ese delito de adulterio tenía una cuestión más gravosa para la mujer, en la cuestión probatoria. Porque la mujer era pasible de la acción antijurídica típica y culpable por el simple hecho de tener una relación extramatrimonial. Sin embargo, el hombre era pasible de este delito. Fíjense la desigualdad jurídica, ¿no? La desigualdad de estatus. El hombre era pasible de este delito si además de tener una relación extramatrimonial, tenía manceba. ¿Qué quiere decir eso? Si mantenía una mujer. Ahí recién se configuraba el delito de adulterio en el marco del derecho penal, claramente posicionando la cuestión de la patriarcal y la cuestión de desigualdad de género a la hora de relacionarnos con el derecho y a la hora de relacionarnos con la parte del derecho con la que ninguna persona se quiere relacionar. O sea, yo estoy convencida que ninguno nacemos para querer relacionarnos con el derecho penal, o sea, con esa cara del Estado. También, y este sí hay que decir que es un instituto mucho más vergonzoso, por si me olvidé, en el 95 se deroga, recién en el 95 se deroga el delito de adulterio, ya vigente con todos los pactos y demás, de eso podemos hablar, recién en el 95 se deroga el delito de adulterio. Después hay otra figura penal mucho más vergonzosa, más oprobiosa del marco de la desigualdad de derechos entre hombres y mujeres, que ustedes saben que es el avenimiento. ¿Qué era esto del avenimiento? Si una mujer era víctima de una violación sexual o de un abuso sexual, se podía el hombre eximir de responsabilidad si se casaba con la mujer víctima de esa violencia, porque claramente es una violencia sexual, pese a que hace muy poco, cuando fue el delito, cuando fue el debate por la despenalización del aborto, teníamos senadores todavía diciendo que había tipos de violencia sexual, o sea, cosa muy rara, ¿no? Entonces, esto recién, o sea, la posibilidad del perdón de la víctima y del casamiento estuvo vigente hasta el año 2012, lo cual es claramente una norma patriarcal, marcada en la concepción esta también de que la ofensa de la mujer tiene que ver con simplemente la cuestión de la sexualidad, cuando en realidad es toda una ofensa a la dignidad de la mujer, el hecho de ser violada, y se perdonaba, se podía perdonar, o sea, si se perdonaba, se casaba y el delito quedaba extinto, o sea, no tenía consecuencias penales.
Como les decía, esto recién se deroga en el año 2012, estando ya vigente la ley, como vamos a hablar después, la ley de violencia de género, o sea, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que prohíbe taxativamente, expresamente, mejor dicho, que prohíbe expresamente mediar o conciliar en materia de violencia de género. Entonces ahí teníamos una norma de derecho penal que disponía esto y otras normas de prevención de la violencia de la mujer que claramente era contradictorio con lo que propugnaba esa norma. Pero bueno, se ha derogado en 2012, ya no la tenemos. Lo que sí sigue siendo muy sorprendente lo tarde que se ha derogado, pero bueno, más temprano, más tarde que pasa siempre, ¿no? Siempre es mejor, ¿no? En ese marco. Esas fueron las dos figuras vergonzosas que teníamos las mujeres en el marco del derecho penal. Y hay que decirlo, y esto que también podemos tener muchas opiniones diferentes, porque obviamente es algo que divide a la sociedad, que divide incluso a las mujeres, que es la cuestión de la despenalización del aborto, o del aborto no punible. Como les decía, este código es de 1921, y el aborto sigue siendo, o sea, la penalización o la punibilidad del aborto, a la mujer que se realiza un aborto, sigue siendo un delito para nuestro Código Penal. El artículo 88, ustedes saben, prescribe penas de 1 a 4 años para la mujer que se realiza un aborto o que consiente la realización de uno. Lo cual es claramente una norma oprobiosa en materia de derechos de la mujer, que esperemos que más temprano que tarde también se derogue esta norma y la ley y la ley sea de aborto seguro y gratuito sea una realidad, ¿no? Pero lo real es que actualmente está penalizado el aborto y las mujeres seguimos siendo, o sea, el Estado se sigue inmiscuyendo en las cuestiones que son absolutamente particulares, privadas de las mujeres, porque ninguna mujer nace para hacerse un aborto, pero es el Estado que actualmente se arroga las facultades de decidir sobre el cuerpo de las mujeres. Y como decimos, es una norma de 1921. Así que espero que este año o el otro estemos hablando de otro estatus jurídico de la mujer y de que ya el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, no sea un delito penal y a la vez se asegure el ejercicio de los libres derechos, de los derechos sexuales y reproductivos. Esto es materia penal, ¿no? Tenemos dos figuras derogadas y tenemos una figura todavía que es vergonzante, oprobiosa, violatoria de los derechos de la mujer, hay que decirlo, es violatoria de los derechos de la mujer, que está vigente, que sigue vigente. Esto es en el marco del derecho penal. Ahora vamos un poquito, y nacidos todos también en este marco de esta Constitución que, como les decíamos, era la Constitución de 1853. Luego, bueno, vinieron sucesivas reformas a la Constitución. La más importante es la reforma constitucional, fue la de 1949, donde ustedes saben, o sea, una constitución la constitución justicialista, la constitución que ha surgido precisamente del pueblo, es una constitución que es democrática, donde instituía importantes derechos, los derechos de la familia, se establecía la igualdad entre los cónyuges, incluso en este proceso también, simplemente fue por un año, donde se estableció el divorcio vincular, por ley 14, la ley conocida como la ley ómnibus, porque regulaba otras cuestiones,
la ley 14394, donde estableció por el término, y digo por no es que lo estableció por un término de un año al divorcio vincular, la ley fue de 1954, y en el 55, ustedes saben, se produjo la nefasta autodenominada Revolución Libertadora, que de libertadora y de revolución obviamente no tenía nada, y abroga la Constitución del 49 con todos los derechos que ella representaba, y obviamente también deroga todas las normas, todas las normas ampliatorias de derechos que habían surgido en ese momento, a raíz de esa Constitución. Que a la vez hay que decirlo, que a la vez fue la primera vez, ¿no?, que esa Constitución a la vez tenía una correlación en la realidad, o sea, una correlación en la Constitución material, en la Constitución sociológica. O sea, por primera vez lo que decían las normas, esto de garantizar derechos, de ampliar derechos, de lograr la movilidad social ascendente, de mejorar las condiciones de vida de las personas, se compadecía. Es la primera vez que el derecho iba de la mano de la realidad. Lo que en derecho nosotros conocemos, la Constitución formal, es la expresión de la Constitución material o de la Constitución sociológica. Bueno, obviamente que las interrupciones democráticas han mellado terriblemente las cuestiones de la ampliación de derechos, y obviamente han derogado esta Constitución. Luego en el 57, también en el marco de un gobierno autoritario, se produce la reforma constitucional. Volvemos a la Constitución del 53, de 1853, y se hace una reforma, simplemente se agrega el artículo 14 bis, que tiene que ver con los derechos del trabajador, y la comisión se disuelve y queda esa Constitución. Obviamente no es una reforma democrática ni cumpliendo con los mecanismos constitucionales, porque la necesidad de reforma la hizo un gobierno autoritario, cuando la necesidad de reforma tiene que hacer el Poder Ejecutivo, y obviamente convocar a una convención constituyente. Bueno, esa Constitución del 53 simplemente agrega el 14 bis, luego se disuelve. Entonces, esa es la Constitución que tenemos ahora. Y digo que tenemos ahora porque en 1994, ya viniéndonos a las reformas constitucionales, ya dijimos la del 53, que es el nacimiento del Estado argentino, la conformación de la organización del Estado argentino, la del 49, las que no nombré fueron las de 1860, 1898 y demás, porque tenían que ver más con cuestiones impositivas y la adecuación de la unificación del país. Entonces les decía, es esta Constitución la que se va a modificar en el 94. Esta Constitución con esos déficits formales e institucionales, ¿no? Incluso con consejos autoritarios. Llegamos ahí al 94 con la reforma constitucional, producto de lo que conocemos como el Pacto de Olivos. En derecho es el núcleo de coincidencias básicas, donde se realiza la reforma, y se establece la vigencia en esa reforma. No se va a establecer la vigencia en el pacto del núcleo de conciencia básica, la vigencia del artículo de lo que se denomina la dogmática de la Constitución. Esto es desde el artículo 1 a 35, donde se establecían todos los derechos de las personas, ¿no? La parte dogmática. Y a la vez se va a agregar lo que se llama los nuevos derechos y garantías. En esto de los nuevos derechos y garantías, el artículo 36 y 37, ¿no?, donde garantizan a las mujeres las medidas de acciones positivas. O sea, obliga al Estado a realizar medidas de acciones positivas. Quiere decir que es la primera vez que el Estado, en cierta forma, va a reconocer constitucionalmente que las mujeres tenemos una desigualdad en el ejercicio de los derechos,
en el ejercicio de los derechos, no ya en el reconocimiento, sino en el ejercicio, y por eso habla de las medidas, acciones positivas, que son conocidas en derecho como las medidas de discriminación inversa y demás, que tienden precisamente a subsanar esa situación de desigualdad en la que nos encontramos en el ejercicio o en el ejercicio de los derechos. También se establece, por eso dice garantizar la igualdad real de oportunidades, ¿no? No ya esa igualdad formal, que ya está consagrada, sino la igualdad real de oportunidades. También hay que decir que esa reforma constitucional se da en un marco, en un contexto político y económico y social muy difícil para nuestro país. En ese momento nos estaba atravesando, no es que nos estaba atravesando, estábamos viviendo duramente las políticas del neoliberalismo, o sea, se estaban aplicando en la región y en nuestro país a quemarropa las políticas del neoliberalismo, o sea, en ese contexto se produce también esta reforma constitucional. Esto como siempre, el derecho va por un lado y la realidad por otra. Sin embargo, bueno, se realiza esta reforma, como decíamos, en un contexto de privatizaciones, de pobreza, de desigualdad en las brechas salariales, ni hablar de la segregación vertical y horizontal en materia laboral. Bueno, en ese contexto se agrega también, y esto hay que decirlo, esta reforma trae aparejada el artículo 75, inciso 22, donde ese artículo regula, o mejor dicho, incorpora una serie de convenciones internacionales de protección de los derechos humanos. Todas las convenciones son de derechos humanos que se incorporan, que es conocido, o se denomina el bloque de constitucionalidad federal. Este bloque de constitucionalidad federal constitucionalidad es un bloque abierto, porque otorga la posibilidad de incorporar nuevos tratados o nuevas convenciones de derechos humanos a nuestro bloque de constitucionalidad, en el marco de una mayoría grabada, y acá, entre los pactos importantes y convenciones, está la Convención Interamericana de Derechos Humanos, conocido como el Pacto de San José de Costa Rica, y para nosotras las mujeres, la Convención de Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer tiene jerarquía constitucional. Esta es una constitución que se sanciona en el ámbito de la ONU en el 79, y a partir de la reforma del 94 va a pasar a tener jerarquía constitucional. ¿Cuál es la importancia de estos? Y también en este marco, si bien, hay que decirlo, no tiene jerarquía constitucional, en 1994 se sanciona la Convención de Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer. Nosotros la ratificamos en el año 96, pero sin jerarquía constitucional, si bien hay sucesivos proyectos que proponen que esta convención tenga jerarquía constitucional, porque como les decía hoy, nuestro bloque de constitucionalidad es un bloque constitucional abierto, o sea, se pueden incorporar por mayoría grabada nuevos tratados. Pero la realidad es que actualmente esta convención no tiene jerarquía constitucional, y es una convención específica, protectoria de los derechos de la mujer en el ámbito no universal, sino en el ámbito interamericano. Por eso es una convención interamericana, donde se define lo que es la violencia de género. En el artículo 7 de esa misma convención establece cuáles son las obligaciones que deben asumir los estados, e incluso las responsabilidades que tienen los estados por el incumplimiento de las obligaciones que asumen en el marco de esos tratados, en el marco de esta convención. Y obviamente ese artículo que lo decimos permanentemente y por lo que luchamos y todo el tiempo, y que hay que decir que todavía no es una realidad, esto de el artículo 3 de la Convención, ¿no? Todas las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencias, ¿no? Es el reconocimiento
precisamente de esta cuestión, de esta problemática que vivimos las mujeres, que es la violencia de género. O sea, esta convención regula específicamente esto. Entonces, en ese marco, o sea, constitucionalmente, con esos dos tratados, una que tiene jerarquía, la otra no, es que empezamos a hablar de el reconocimiento estatal de los derechos de la mujer, y el reconocimiento del Estado precisamente de la desigualdad en la que vivimos las mujeres, tanto desigualdad jurídica, política, económica, social y cultural, en la que vivimos viviendo durante los siglos de formación del Estado, ¿no? Porque, o sea, esto es precisamente también, como decimos siempre, el reconocimiento del Estado de que hay que desmontar, ya no es el Estado legitimando normas patriarcales, como las que hablamos, las malas noticias del principio, que era el Estado legitimando normas patriarcales y sancionando normas patriarcales, sino ya el Estado reconociendo y tratando precisamente de despatriarcalizar al Estado, de desmontar las estructuras patriarcales, de desmantelar el patriarcado que todavía está arraigado en las instituciones, está arraigado en todas las esferas de la vida pública y privada, o sea, pero es también el reconocimiento del Estado y de la ciudadanía de que la cuestión de la violencia de género y de todas las problemáticas de género no son una cuestión privada, sino que son una cuestión pública. Bueno, esto es básicamente es la cuestión constitucional, que hicimos un repaso, lo que tiene que ver con los derechos civiles, el tratamiento en la parte de los derechos penales, un poco, o sea, la reforma constitucional del 94. Si les parece, esto de que nos propusimos hablar de la cuestión de la ampliación de derechos, de cómo fuimos ampliando nuestros derechos las mujeres, tanto en todos los ámbitos, ¿no? Y también de que, no sé cómo vamos con el tiempo. Si les parece, charlamos un poquito de las normativas que tienen que ver precisamente con la ampliación de derechos, que hay que decirlo que también se dieron en el marco de un gobierno popular, un gobierno popular, constitucional, democrático, de dos gobiernos, o sea, de un proyecto político, ¿no? Y cuáles son esas normas y demás. A mí me parece importante hablar en este marco de la ley ya dicha, cuáles son las convenciones que tenemos ratificadas en materia de derechos humanos, de la ley 24685, que es del año 2009, esto es específico, ¿no?, de los derechos de la mujer, que en consonancia con la ley, con la Convención de Belén do Pará, establece precisamente. Chicas, yo estoy, no sé si... Mari. No me escucho. Sí, nosotros te escuchamos, ¿eh? ¿Sí? ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Bueno, les decía, en el año, volviendo, para hacerlo más en orden, sería en el año 2002 se sanciona la ley, o sea, el Estado argentino suscribe o ratifica el protocolo contra la trata de personas. En el año 2006, la ley de educación sexual integral, que hay que decir también que la ley de educación sexual integral es una ley que en muchas provincias ha sido muy, muy resistida, incluso algunos gobernadores, es decir, Salta, en ese momento
devolvió los libros que se mandaban para que se enseñe educación sexual integral en las escuelas. Entonces es una ley que todavía permanentemente hay que recordar su vigencia, hay que lucharla, hay que lograr su efectivización porque es una norma bastante resistida. En 2008, la ley de trata, o sea, de prevención y sanción de las personas víctimas de trata, que es la ley 26.364, ahí se tipifica, en esta norma, también en el 2008, se tipifica el delito de trata, que ustedes saben que la trata es de personas, precisamente es la explotación de las personas, de la mujer, con fines sexuales y con fines laborales. Actualmente es un delito en nuestro Código Penal. Esta norma es importante también a los efectos de cómo está regulada, si bien tiene algunos vacíos legislativos, es cómo regula la cuestión de si las mujeres en el marco, cuando son víctimas de trata, cometen algún delito, se las exime. ¿Qué quiere decir esto? Porque casi siempre en realidad, cuando sos víctima de trata, te obligan los mismos tratantes a vender droga o a realizar cualquier otro delito, y esta ley permite precisamente, mejor dicho, regula la exhibición de responsabilidad de las mujeres. Si cometen un delito en el marco de cuando son víctimas de trata, se elimina la responsabilidad penal de la mujer. Esto obviamente es importante porque evita la revictimización de las mujeres que son víctimas de trata. En el año 2009, la ley 26.485, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y esto es importante, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. O sea, la violencia deja de ser una cuestión del no te metas, y es una cuestión privada para que el Estado ya dice, es tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Obviamente ahí se establecen los distintos tipos de violencia, los distintos tipos de violencia, la física, la psicológica, la sexual, y la institucional, y a la vez las distintas manifestaciones de la violencia. Y obviamente obliga también, no es que obliga, sino que invita, si bien es una norma que tenía vigencia, invita a los estados provinciales y municipales, a los estados provinciales, a adherir a dicha norma. Si quieren hacer alguna pregunta en relación a la norma, está bueno. Y ahí fíjense, volvemos a lo mismo de hoy. A la vez impide mediar y conciliar en materia de violencia de género. No sé si hay alguna... ¿Me escucho? Mari. Mari, te silenciaste. Yo ahí te estoy reiniciando el audio, pero vos tenés que aceptarme que te lo reinicie. Te aparece un cartel que te dice aceptar que yo te estoy reiniciando el audio. ¿Ahora? Ahí va. Ahora sí. Ahora ya estás. Ahí se te escucha bien. Acá me dicen que si podría repetir el año de la sanción de la última ley, Ernestina. Bueno, no sé si ahora puedo leer, o lo leen ustedes. Bueno, le respondo a Ernestina, pero yo tengo una costumbre que es el tema talleres y no saben lo difícil que es para mí en este momento estar hablando sola. Es algo Andá muy leyendo, difícil. andá leyendo y responde, Mari, está bien, es dependiendo cómo cada compañero o compañera que te ponga se sienta más cómodo. Casi una tortura para mí esto,
porque estoy muy acostumbrada a la modalidad taller. La verdad que recorremos la provincia, incluso acá estoy viendo alguna compañera, Liliana Loyola, que es una referente de género en nuestra provincia, que ella sabe que nosotros trabajamos a taller, territorio, y estar acá haciéndose la que sabemos es muy difícil, porque lo nuestro es el territorio. Entonces acá me dice Ernestina, dice, ¿podrías repetir el año de sanción de la última ley, por favor? Creo que la última ley que nombré fue la ley 26485, que es la ley, fue en el año 2009, es la ley de violencia, o sea, es la ley para prevenir y sancionar la violencia, de protección integral, es la ley de protección integral, para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, y es la ley 26485. Creo que esa fue la última que nombré, 2009, porque después vamos a seguir con el raconto de derechos. Pero bueno, respondo eso nomás y después seguimos. Uy, las santafesinas están a full. Bueno, saludos. Bueno, sigo hablando. Después respondemos las preguntas. Pero bueno, esa... Vamos a sacarme del chat. ¿Me hizo el chat? Bueno, hay algo que se me estaba pasando, que cuando hablé de la ley 26485, esta ley es importante porque me lo estaba omitiendo, es importante decir que tuvo una reforma en el año 2019, la última incluso el 20 de diciembre del 2019, que entró en vigor, que se estableció precisamente, no solo, o sea, se estableció como tipo de violencia la participación política. Es importante esto, o sea, la violencia política actualmente también es un tipo de violencia de género contra la mujer, y fue una reforma que se realizó en el año 2019, y a la vez también el acoso callejero también está, si bien no está muy claro en la normativa si es un tipo o una manifestación, pero está regulado también como una forma de violencia contra la mujer, que son las dos reformas que tuvo. ¿Y qué es esto de la participación política o el derecho o la violencia política? Y tiene que ver precisamente cuando se cercenan, se restringen, se menoscaban el libre ejercicio de los derechos políticos de la mujer. Es decir, los derechos políticos sabemos que incluye no solo el derecho a votar, sino el derecho a elegir, a ser elegida, el derecho a participar en la cosa pública, y el derecho, y esto es importante porque es por lo que vamos, por lo que tenemos que ir las mujeres que militamos y hacemos política, y trabajamos en política, el derecho a participar en los procesos de toma de decisiones. Porque si bien tenemos ahora regulada la violencia política, y a la vez tenemos regulada lo que también se ha conquistado o reconocido, que es la paridad de género en la cuestión del voto, o sea, esto del 50 y 50 en la representación legislativa, es importante también hacer que los cambios no solamente sean legales, sino que los verdaderos cambios sean culturales, es decir, que actualmente, bueno, en nuestra provincia, tengo que decirlo, todavía no es ley
la paridad para los cargos electivos provinciales. Todavía es un proyecto que descansa en el Senado, ya ha tenido sucesivos intentos, se ha aprobado en diputados, pero siempre muere en el Senado, no se aprueba en el Senado, o sea que en la provincia de Santa Fe la paridad de género no es una realidad. Esto del 50 y 50 para cargos electivos no es una realidad. Sí es una realidad desde el año 2017, sí para los cargos nacionales, pero yo creo que no solamente, si bien es importante esto del 50% y el reconocimiento de que las mujeres somos, no somos un sector aislado, sino que somos parte de la estructura política y social, somos parte constitutiva de esa estructura política y social, me parece que lo que hay que fomentar y trabajar son los cambios y las prácticas culturales, es decir, que para los hombres esto de cumplir con el cupo no sea algo que los obligue la ley, sino precisamente esto de la charla anterior de desmontar las masculinidades, tiene que ver también con esto, con renunciar a los privilegios de manera voluntaria, es reconocer que tienen privilegios y comenzar a renunciar y precisamente lograr lo que se denomina esto de la construcción, esa construcción social, sea una construcción social de colaboración, de corresponsabilidad, de solidaridad, y que sea voluntaria, ¿no? Y no algo que hay que cumplir porque está la norma. Y que, o sea, que por lo que tenemos que ir es por las grandes transmutaciones, por las grandes transformaciones culturales, que eso todavía falta. Porque si no estaríamos hablando de estas cosas, si está en la norma y está regulado, no estaríamos precisamente diciendo, ay, vivimos en un estado, o en una sociedad, o en una comunidad organizada, donde todos los derechos de las mujeres están garantizados, y donde todos los derechos de los hombres están garantizados. Lógicamente, pero en ese marco donde no están garantizados todos los derechos de los hombres, y tampoco están garantizados todos los derechos de las mujeres a su vez son víctimas del patriarcado, o sea, sufrimos mucho más las desigualdades que los hombres. Entonces, bueno, les decía esto de la ley que incorpora la violencia política en el año 2019, la violencia política y el acoso callejero como tipos y modalidades de violencia de género. Es muy importante también, o sea, porque lo quise hacer en forma de años, ¿no? Hablé del año 2009 y acá hablé de la cuestión del 2019 porque se trataba de la misma norma, o sea, por eso hice la referencia a esa norma que tuvo 2 reformas. Es importante que también que los organismos estatales se vayan noticiando y los vayan incorporando a todos los protocolos y a todas las cosas que van a las asociaciones para trabajar, que vayan incorporando las modificaciones, porque a veces les puede pasar que las omiten. Bueno, simplemente por eso, no es que me olvidé de la reforma del Código Civil, mejor dicho, más que de la reforma, de la unificación del Código Civil y Comercial. Nuestro país tenía por separado el Código Civil y el Código Comercial. En 2015, en 2011, Cristina Fernández de Kirchner, en ejercicio de la presidencia, manda a redactar el Código Civil, y este Código Civil entra en vigor a partir del año 2015, agosto del 2015, y hay que decir que es un Código Civil, en este caso Código Civil y Comercial, ampliatorio, muy ampliatorio en materia de derechos de la mujer, en materias de igualdad, ¿no? de equiparar la igualdad, establece institutos muy novedosos. Una de las cuestiones también que no había dicho, que ahora haciendo la comparación entre este código y la reforma del 68,
cuando le dije lo de la reforma del 68, dije que se elimina la capacidad de hecho relativa de la mujer y se amplían los derechos, pero seguía la obligación, por ejemplo, de la mujer de comunicar, de llevar el apellido del marido. Y bueno, y obviamente los hijos también llevan el apellido del marido. Lo novedoso es este código de 2015, entre muchas cosas, pero esto es mejor dicho, no es novedoso, sino que está precisamente orientado a despatriarcalizar las normas jurídicas o las instituciones jurídicas, es que actualmente tanto las mujeres y los hombres pueden comunicar su apellido a los hijos, ¿no? Es un derecho igualitario, tanto ya no es solamente el padre el que tiene derecho a comunicar el apellido, sino que también las mujeres. En el marco de la patria potestad, en el Código Civil anterior se llamaba patria potestad, ahora se llama responsabilidad, los derechos emergentes de la responsabilidad parental. Este código, no el del 2015, establece obviamente la titularidad conjunta y el ejercicio también. Y a la vez con modalidades que compartidas y distintas, que permite precisamente a la mujer organizar su vida y despatriarcalizar la maternidad, ¿no? E incluso se elimina lo que antes había una disposición en el Código Civil que decía que las mujeres, los niños hasta los 5 años debían estar con la madre. Eso se elimina precisamente para esto, para que los deberes de cuidado estén tanto a cargo de los hombres como de las mujeres, o sea, igualar todas las obligaciones emergentes de la responsabilidad parental, es decir, que los deberes de cuidado no recaigan exclusivamente sobre la mujer. Esto es muy importante, este reconocimiento de derecho, precisamente porque tiende precisamente tanto, o sea, a despatriarcalizar las instituciones y a despatriarcalizar la maternidad. O sea, que la mujer, esto del instinto, que dicen las mujeres si tenemos el instinto materno, la verdad que es alguna construcción, eso también es una construcción social. O sea, los deberes de cuidado precisamente es la corresponsabilidad tanto de hombres y mujeres o de cómo esté conformada esa familia, Obviamente también en este marco de ampliación de derechos se regula el matrimonio igualitario, esto fue en el 2010, el Código Civil ya también lo tiene incorporado, obviamente, pero fue en el 2015, pero desde el 2010 nosotros tenemos matrimonio igualitario. Es importante decir que estas reformas fueron muy ampliatorias de derechos y de reconocimiento precisamente de derechos de la mujer y en este caso del matrimonio igualitario de todas las comunidades LGTB. Bueno, 2015 entonces dijimos reforma del Código Civil, 2010 volvimos al matrimonio igualitario, la ley de identidad de género del 2012. Volviendo al derecho penal, también en el 2012 viene esto en correlación también con la ley de violencia de género, ¿no? Porque incluso la ley remite a la ley de violencia de género, porque es una ley penal en blanco, decía que en el año 2012 también se modifica el Código Penal y se incorpora el delito, en realidad no el delito, sino que se incorpora el femicidio, no como figura penal autónoma, hay que decirlo, otros ordenamientos jurídicos en México tienen el femicidio regulado como figura penal autónoma. Nosotros no, el artículo 80, que es el que establece las agravantes del delito de homicidio, en el 79 está tipificado el delito de homicidio, el artículo 80 del Código Penal, que establece las agravantes del delito de homicidio, tipifica precisamente al feminicidio, en el inciso 11, como un agravante del homicidio. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser un agravante existe la posibilidad de que el femicida, aparte de un reconocimiento
del Estado de la violencia que se hace contra las mujeres, si bien, como lo decimos, no como delito penal autónomo, sino como agravante. Las agravantes son los que precisamente posibilitan sancionar de manera más dura, o sea, las cuestiones de las cadenas perpetuas sería, pero, o sea, tiene que ver con eso. Y acá yo también quiero decir algo importante, ¿no? O algo no importante por lo que yo voy a decir, sino que hay que tenerlo claro a la hora de esto de la relación que tenemos con el derecho penal. Y precisamente de que el Estado no nos convierta a las mujeres en la cara de la parte más odiosa que es el derecho penal. O sea, obviamente que todas queremos que no haya impunidad en materia de violencia de género, o sea, que cuando se cometa el delito de homicidio con la calificante de feminicidio, quien lo perpetra vaya preso. Obviamente que yo no estoy diciendo, no estoy garantizando la impunidad desde mi postura de quien ha asesinado a una mujer. Pero me parece que hay que ir más allá de eso. O sea, el derecho, que esté o no esté esta tipificación en el Código Penal, no va a eliminar las desigualdades y los femicidios de las mujeres, porque precisamente lo que tenemos que apostar a todos como sociedad a que los cambios y las transformaciones sean culturales. O sea, el derecho penal es de última ratio, es la expresión precisamente del Estado de que ha llegado tarde. Esa es la realidad. Mejor dicho, más que la expresión, es la confesión del Estado que llegó tarde. Entonces, si bien obviamente estoy a favor de la penalización de este delito, me parece que lo que hay que apuntar es a las medidas de prevención del delito y no a hacer de esto la bandera y no convertirnos nosotros en los movimientos de mujeres de la bandera de la peor cara del Estado, que es cuando la mujer ya, la realidad es que ya murió, o sea, entonces ya la asesinaron, no es que murió, ya la asesinaron. Entonces me parece que hay que contemporarizar esto en el sentido de obviamente, que nos parece bien, pero a la vez hacer siempre hincapié más en las políticas de prevención y no en la cuestión de esto del feminismo punitivista, ¿no? Y que seamos la cara del feminismo punitivista, porque yo prefiero que no mueran mujeres, no que se aplique el Código Penal, el delito de feminicidio, o el agravante en realidad, de feminicidio. Y digo feminicidio porque, bueno, ustedes saben que doctrinariamente hay diferencias también en lo que se denomina femicidio y lo que se denomina feminicidio. Si después quieren, lo charlamos un poquito a eso, pero bueno, lo importante es saber que en el 2012, a partir del 2012, está tipificado como agravante del delito de homicidio. También los crímenes de género, tengo que decir, también están tipificados como agravantes. Eso dijimos 2012, la norma, también la de 2017, que creo que ya lo dije, que fue la ley de paridad de género, que ya hablamos. Y ahora ya venimos un poquito más acá, que es también en el 2017 se sanciona la ley Brisa, que es la ley 27.452, ¿en qué consiste esto de la ley Brisa? La ley Brisa es una reparación económica que se hace a la niña o niño o adolescente que es víctima colateral del delito, o sea que su madre ha sido víctima de feminicidio, o sea, ha sido asesinada. Es una reparación económica que equivale a y se sancionó en el 2017, si no lo dije, es una reparación económica que equivale a una jubilación mínima, acreditado todos los recaudos de estos
de que la persona haya sido condenada en sede penal por el delito, que a la vez obviamente su madre haya sido asesinada y víctimas de este delito, también los padres, hay que decirlo porque es genérica, pero obviamente por la cuestión de que quienes somos asesinadas sistemáticamente somos las mujeres, se identifica como derecho de la mujer, cuando en realidad la ley dice si sus padres, cualquier ascendiente hubiera decidido en el contexto de violencia. Entonces, obviamente, esta obligación de esta reparación económica cae sobre el Estado. También en el año 2017 está la ley Brisa, en el año 2019 se sanciona la ley 27499, que es conocida como la ley Micaela. La ley Micaela, ustedes saben que implica una obligación a todos los agentes estatales de todos los ámbitos, o sea, legislativo, judicial, ejecutivo, y en el sentido del Estado, en sentido lato, es decir, nacional, provincial, municipal, a capacitarse. Es una capacitación obligatoria, con carácter obligatorio, porque incluso tiene sanciones si no te capacitas en materia de violencia de género, a capacitarse en materia de violencia de género con perspectiva de género. Me parece que esto es una norma importante en materia de reconocimiento y de prevención, básicamente, de prevención, pero ojalá, o sea, obviamente ahora en este contexto de pandemia está siendo un poco difícil, pero a mí lo que me interesa de esta norma es, si bien yo tengo que decirlo, yo creo que esto yo no tengo vocación para ser hipócrita. Si bien me parece que la norma es importante, yo creo que quienes, por lo menos no los empleados, pero por lo menos quienes se postulen para cargos legislativos o para cargos judiciales, obviamente una de las mayores donde más se obturan los derechos de las mujeres en este momento es en el acceso a la justicia. Me parece que haya una ley que te diga que vos te tenés que capacitar en violencia de género, me parece, a esta altura, en el 2019, o sea, a mí me gustaría que esto sea de manera natural, o sea, y que en realidad que no lo hagas en el ejercicio de tu profesión, sino que te acredites previamente, o sea, antes de ser legislador, candidata a legisladora, candidato a presidenta o presidente, o a trabajar en la función pública, que acredites antes que te capacitaste en violencia. ¿Me explico? Me parece que eso sería una forma más, no ahora que están trabajando, que ya están en el Estado, que los tenés que capacitar. Está bien, hay que capacitarlos, me parece perfecto, pero me parece que si más eficaz en materia de política de género es acreditar previamente esta capacitación. Esta es una sugerencia que nos permite hacer en el marco de que trabajamos con perspectiva de género. Porque la verdad que la otra vez veía cuando vi la capacitación en el Congreso, y la verdad que yo la celebro que los legisladores estén ahí capacitándose, pero la verdad que yo prefiero que estén capacitados antes de estar en las esferas estatales. Pero bueno, esta es una opinión y claramente es debatible, discutible y no tiene carácter absoluto como todas las opiniones, ¿no? Pero bueno, Mari, Marco, sí, Mari, disculpa que te sí, sí. interrumpa. Quedan más o menos 10 minutos. No sé si quieres terminar de exponer, responder preguntas, elegí vos. Como vos te sientas más cómoda, como prefieras. Yo soy recontra mala con esto, pero a ver, yo voy a ver, abro el chat, ¿sería? Sí, en el chat están, si no te las leo yo, como vos más cómoda te sientas. A ver, no, ya sé. Ese, bueno, a ver, se escucha mucho ruido. Liliana.
Hola Lilis, un beso. Tengo que decir que Liliana Loyola, si me escuchan, es una referente en género en nuestra provincia, con la que trabajamos mucho en conjunto, y me alegra que esté acá, porque es una gran compañera y una gran militante, y la verdad que es una comprometida con las problemáticas de género. Carla, un beso también, es compañera del colegio de funcionarios públicos, la presidenta, y ahora vamos a buscar preguntas. Hay un compañero de La Plata, el último comentario hacía una pregunta, ¿quieres que te la lea? Aquí habla de si la violencia laboral hay normas especiales. Está regulado en la ley 26.485 la violencia laboral como una modalidad de violencia. Y recientemente también, todavía obviamente no está ratificado por ningún país y ni tampoco por Argentina, pero Argentina, el presidente se comprometió a ratificarle el convenio 190 también en materia que se hizo en el marco de la OIT en materia de violencia de género. Hola, después Jairo Santos. Lee vos si querés, ya la de Lili la respondí, léeme. Dale, te leo la del compañero Jairo de PM La Plata. Pregunta, ¿cómo consideras que se debe abordar el cuestionamiento de las masculinidades en el campo de la militancia política? Esa por ahora es la única pregunta que hay, después hay más reflexiones de las compañeras. Bien, a ver. La otra vez escuché a Alejandro en la charla anterior, que la verdad que me encantó, que precisamente hacer un cabeza de un hombre, esto de renunciar a los cuestionamientos a las masculinidades, ¿no? A mí me parece que la manera es, o sea, cómo te cuestionás esta masculinidad y que no se las cuestionemos las mujeres, no que se las cuestionen, que estés haciendo vos esta pregunta ya es importante, porque que un hombre esté realizando la pregunta es importante. Y yo te diría que cómo te las cuestionás en el campo de la militancia es precisamente levantándote todos los días pensando que tenés privilegios. O sea, y cuestionarte estos privilegios es importante. Y en la medida de cómo renunciás a estos privilegios, me parece que tiene, que es una pista por donde podemos encarar la cuestión de la igualdad, de la despatriarcalización, y precisamente esto, a renunciar a los privilegios que nos da precisamente vivir en un estado, en una sociedad patriarcal, que les da a los hombres vivir en una sociedad patriarcal. O sea que cuestionarte que tenés privilegios y comenzar a renunciar en cierta forma a ellos, o a tratar de erradicarlos o eliminarlos en tu vida diaria, en tu convivencia con la militancia política, con las mujeres y con las compañeras, es una importante, o sea, una idea que te puede servir, ¿no? Después tenemos... Ahí también Lu Gerlini, la compañera que habló antes, decía que estaría bueno que nos des propuestas para la militancia, para que se acorten las distancias entre las normativas y su efecto en la comunidad. Y la compañera Milena de La Plata dice, ¿cómo aconsejás abordar las problemáticas de género en la militancia territorial que tan atravesada se ve por estas cuestiones? Digamos, van en la misma línea y capaz ya con esto podemos ir cerrando. Bien. Bueno, la saludo a Anto ahí porque si no la saludo después me mata. También vi que estaba la compañera Alicia González también, que es militante de género, así que un saludo. Y bueno, para responderle a las compañeras, a ver si el tema de cómo les estoy aconsejando el abordaje de la problemática de la militancia territorial. Que le cuento nuestra experiencia, básicamente, lo que nosotras hacemos, y digo nosotras porque somos muchas las compañeras que trabajamos género en Santa Fe. A mí a veces me toca la responsabilidad de realizar las charlas, de realizar los talleres,
sacar la cara o ponerle el cuerpo, pero bueno, también tenemos compañeras que son médicas, compañeras que son mediadoras, y que también nos ayudan mucho incluso en campos que nosotros a veces no manejamos. O sea, entonces hacemos, primero es abordarlo interdisciplinariamente. Nosotros abordamos la problemática interdisciplinariamente. Siempre cuando elaboramos un taller, lo tomamos en el marco de nuestra organización, lo charlamos, lo hablamos, y después lo sacamos al territorio. Eso es importante, y siempre tenemos no solamente la visión jurídica, sino que pedimos todas las otras visiones, todos los otros aportes. Y lo probamos primero con las compañeras, o sea, charlamos con las compañeras, y después lo llevamos al territorio. ¿Y cómo lo hacemos? O sea, como nos permite la cuestión de los recursos, ¿no? Vamos a los lugares donde nos piden y hacemos charlas, hacemos talleres, hacemos, en mi caso personal, como soy abogada, colaboro mucho con la asistencia jurídica de mujeres que sufren violencia de género, desde la gestión de la ley Brisa hasta las medidas autosatisfactivas, ¿no? Que tienen que ver precisamente con las medidas protectorias de exclusiones del hogar. Todo lo que tiene que ver con la asistencia jurídica también la brindamos y la ayudamos, la realizamos, pero no tenés que ser abogada para eso. Es una parte importante, el tema del acceso a la justicia, y lo hacemos. Pero, y es el territorio, la justicia es el territorio también, y es un territorio en disputa, hay que decirlo permanentemente, porque nos encontramos con jueces, con fiscales, con secretarias, que tienen todavía muy arraigada la cultura patriarcal. Entonces, ese es un territorio, la justicia, el Poder Judicial es un territorio en disputa, y nosotros lo estamos permanentemente cambiándolo. Pero en el territorio este, que no es el de la justicia, precisamente, o sea, hacemos esto, hacemos charlas, hacemos mucha concientización en materia de violencia de género, o sea, todas intervenciones que son personales, ¿no? Y que nos sirven muchísimo para abordar el territorio, y también siempre nos traemos preguntas. Cuando empezamos los talleres los hacemos en forma de preguntas, entonces hacemos encuestas, tenemos muchas encuestas que nos permiten también precisamente lograr un diagnóstico de cada territorio. Pero sí, lo hacemos a través y otra de las cosas que tenemos en cuenta a la hora de elaborar un taller es el interés o sea, a dónde vamos. Es importante el tener un diagnóstico del territorio, porque quizás voy a ir a hablar de un tema que no interesa, y es más importante, le va a servir la prevención en otro tema. Entonces me parece que es importante tener en cuenta eso, los territorios para los que elaboramos las charlas es indispensable. Bueno. Después hay otra que dice, sí. Me falta una que dice, estaría bueno que nos des propuestas. Esa es la que yo dije. Sí. Ya está. Por eso son muy parecidos. Claro, por eso te decía que iban en la misma línea. Bueno, Mari. Esto de la escuela, lo que te puedo decir, esto es importante, la cuestión de los foros. Cada vez que haya normas que tengan que ver con donde se va a legislar sobre nuestros derechos, esto de formar parte precisamente de los procesos de decisiones tiene que ver con organizarse, ni más ni menos, organizarse para cortar distancia, o sea, de que de nuestra experiencia territorial, de que nuestro trabajo se vea reflejada en la normativa, y para eso hay que organizar. Bueno, Mari, muchísimas gracias, muy interesante todo, gracias a todos y todas por participar. Vamos cerrando, como hicimos la vez pasada, les comunico en 2 martes, martes 16 exactamente a las 7 de la tarde, vamos a tener un nuevo encuentro con el compañero Juanma Gómez de Concordia, vamos a estar charlando de diversidades,
Así que bueno, nada, ahí será el tercer encuentro. Muchísimas gracias a todos, todas, todes. Gracias Mari, gracias Lu. Nos vemos en 2 martes, perdón. Hasta luego.